Hermanos, vamos a continuar. Vamos a permitir a nuestros niños, si salen con sus respectivos maestros y maestras, mientras ellos salen, nosotros nos vamos a quedar aquí para la reflexión de la palabra de Dios. Bien. Hoy, hace aproximadamente 2000 años, un hombre impactó la historia de la humanidad. Cambió la historia. ¿Quién iba a pensar que aquel hombre clavado en una cruz, el momento más difícil para él de todo su proceso de vida aquí en esta tierra, iba a dar una vuelta al mundo, iba a cambiar la historia, iba a cambiar el corazón de muchos hombres, de muchos seres humanos, que tanto ha impactado que hoy un grupo de personas como nosotros, hijos de Dios, estamos aquí para celebrar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el motivo de nuestra reunión. Es el motivo de nuestra reunión, la celebración, dar honra y gloria a nuestro Dios en esta noche, en esta preciosa tarde que nos hemos reunido con ese fin. Y hoy quisiera que reflexionáramos todos juntos, hermanos y amigos aquí presentes, que quizás vienen por primera vez, segunda vez, y que hoy escucharán un mensaje como este. Hoy quisiera que reflexionáramos en este título de este sermón, las últimas palabras de Jesús en la cruz. ¿Cuáles fueron esas últimas palabras de Jesús en la cruz? Hoy vamos a ocupar estos minutos para la reflexión de estas últimas palabras que tienen un gran mensaje para todos los que estamos aquí en esta noche. Déjenme decirles que nunca terminaríamos de contar las grandes cosas que Jesús hizo y enseñó mientras estuvo aquí en la tierra. Definitivamente, en las últimas palabras de Jesús en la cruz, podemos encontrar, considero yo, el resumen de su vida. Una conclusión a su misión. Un compendio de enseñanzas y la más grande declaración de amor. Eso es lo que encontramos en estas últimas palabras de Jesús. 7 veces abrió Jesús su boca para hablarnos, para expresar no solamente su dolor, sino su amor, su perdón y su misericordia por todos nosotros. La cruz, aunque fue usada como un instrumento por los romanos para castigar a los más viles criminales. La cruz, el instrumento de tortura. La cruz, el instrumento de tortura para los criminales, llegó a ser el símbolo que unifica a todos los cristianos, siendo el enfoque del evangelio. La cruz misma había nacido en la mente de Jesús, incluso desde su nacimiento. La cruz proyectaba su sombra. La cruz proyectaba su muerte. Era el centro de su misión. Y la iglesia ha reconocido, así en toda la historia, la cruz, la centralidad de la cruz. El mensaje del evangelio está allí, ahí en esa cruz. Me surge una pregunta, mis amados hermanos y amigos. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? Quisiera que usted también reflexionara sobre esta pregunta. ¿Quién fue el culpable de la muerte de Jesús? ¿Por qué murió Cristo? ¿Acaso fue Pilato, Caifás o incluso Judas que lo traicionó? ¿Podríamos considerar a Pilato, a Caifás, a Judas la principal culpabilidad por la crucifixión de Cristo? Los evangelios narran la historia y hacen énfasis en que, por ejemplo, Judas lo entregó a los sacerdotes por codicia. Los sacerdotes lo entregaron a Pilato por envidia. A su vez, Pilato lo entregó a los soldados por cobardía. Y ellos lo crucificaron. Pero quiero decirles algo en esta tarde. No fue Judas por dinero.
No fue Pilato por temor. No fueron los judíos por envidia. Sino Jesús voluntariamente entregó su vida para cumplir la voluntad de su Padre y por amor a ti y a mí. El viernes, ese viernes tenebroso, ese viernes de sufrimiento y dolor, antes de que Jesús resucitara, Él padeció el dolor que jamás hombre alguno haya padecido. Dolor físico, dolor emocional. La Biblia dice que Él tomó todos los pecados del mundo. ¿Te imaginas lo mal que te sientes cuando andas cargando tus propios pecados? Ahora cargar los pecados de todo el mundo y cometidos todos los pecados en la historia. Imagínate llevar cada asesinato en tu vida. En ese día Jesús sufrió como nadie más haya sufrido. El sufrimiento de Jesús empezó en Getsemaní, ahí en un jardín, ahí empezó. Ahí experimentó un terrible dolor. Después lo llevaron a la cruz. La Biblia dice en Mateo 8:17 que esto sucedió para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Eso hizo Jesús. Así fue como llegó el día viernes. A las 9 de la mañana, más o menos, fue puesto en una cruz. Transcurrieron 6 horas. 6 horas Jesús estuvo en la cruz. La muerte por crucifixión era la muerte más dolorosa y lenta que había. De hecho, dicen que el criminal o el que estuviese en la cruz moría por asfixia, sed, insolación. Esas 6 horas fueron las 6 horas más difíciles del sufrimiento de Jesús. Empecemos entonces a reflexionar en las siguientes frases, palabras de Jesús en la cruz. Y cuando yo veo la Biblia, las primeras palabras que brotan de los labios de Jesús es esta: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 24 dice de esta manera: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Les decía, la noche del día jueves, el Señor había celebrado la Pascua con sus discípulos. Y les había dado a conocer específicamente lo que acontecería después de esa fiesta. De hecho, Jesús les reveló que sería negado, que sería abandonado, que sería traicionado, aunque ellos no lo creyeron en ese momento. Después buscó la compañía de 3 de sus discípulos más cercanos y se fue con ellos a orar. ¿Recuerda usted en Getsemaní? ¿Pero qué creen? Sus discípulos se durmieron, lo dejaron solo. Después de eso, las tinieblas fueron testigos de los sucesos de la muerte. El dedo traidor de Judas, la aprehensión, el abandono de sus discípulos, el juicio ante el sumo sacerdote, la triple negación de Pedro y, por si fuera poco, la condenación del Sanedrín, la primera comparecencia ante Pilatos, el juicio ante Herodes y la decisión final. Todo eso sucedió. Todo eso pasó con Jesús. Mire cómo estaba su corazón. Piense por un momento toda esta escena, ¿cómo estaría el corazón de Jesús? ¿Cómo estaría su mente? El sol comenzaba a salir, eran las 6 de la mañana del día viernes. Habiendo sido condenado a muerte y puesto en manos de los soldados, lo desnudaron, lo coronaron
con espinas, le escupieron, le golpearon la cabeza, le golpearon el rostro, se burlaban de él. Después caminó por la vía dolorosa hasta llegar al Calvario. Eran las 9 de la mañana cuando fue crucificado. Y ahí en un trozo de madera, que quizás en el pasado esa madera había sido un pino verde, frondoso. Ahora era el instrumento, ahora era la cruz. Ahí colgaba el hombre más bueno y extraordinario de todos los hombres, Jesucristo. Aquel como que si fuera el más vil criminal. Ahí estaba, debilitado por la tortura, la pérdida de la sangre, la tensión. En ese momento, en ese mismo instante, en esa condición, en esa situación, abrió su boca. ¿Saben para qué? ¿Saben para qué abrió su boca? Para bendecirnos, para perdonarnos, mirando a sus victimarios, a la gente del pueblo que estaba ahí reunida, incluso a sus seres queridos, incluso también usted y yo. Ahí estábamos también. Jesús mirándonos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después de pasar todo lo que ya hemos mencionado, hace la declaración más extraordinaria que jamás hombre alguno haya hecho. En esos instantes, en esos precisos momentos, nos estaba perdonando el Señor. ¿Pero qué creen? Nos estaba dejando una gran lección. Si Él nos estaba perdonando, es porque Él quería que también nosotros perdonemos a los que nos han ofendido. Esa es la gran lección de Jesús. Es una declaración de amor y de misericordia, pero también es un desafío para todos nosotros quienes hemos creído en Él, para perdonar a todos aquellos quienes nos han ofendido. Corrían las horas. Y otra vez los labios de Jesús se abren para decir la siguiente palabra. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 43 dice: Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. En medio de toda esta situación tan crítica, dos hombres están discutiendo. Dos hombres están discutiendo en circunstancias muy extrañas. Están clavados de pies y manos y están dialogando sobre su compañero de tragedia, el que está ahí en medio. Ahí hablan de él. ¿Quién será ese hombre que está ahí en medio de nosotros? Se preguntan ellos. Y están dialogando. ¿Quién será ese Jesús? Uno de ellos piensa: es solo uno de nosotros. Y lo injuria. Le dice: si tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro hombre, el otro ladrón, percibe que se trata de aquel que por mucho tiempo había esperado, el Mesías, el que había sido profetizado, el Salvador. ¿Y saben lo que hace? Deposita su confianza en Él y le dice: acuérdate, Señor, cuando vengas en tu reino. Y ahí entonces se abre la boca de Jesús para esta siguiente frase: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Podemos estar seguros, mis amados hermanos y amigos aquí presentes, que esta palabra no solamente se la dijo a aquellos quienes estaban ahí, o específicamente a este hombre que estaba también ahí puesto en la cruz. En realidad nos las dijo a todos nosotros, los que hemos creído en Él y experimentamos la vida por causa de su muerte. De cierto te digo, le dice, que hoy estarás conmigo en el paraíso. En medio de ese dolor,
En medio de la desesperanza, hay un rayo de luz en las palabras de Jesús. Hay esperanza, en Jesús hay esperanza. Es una declaración de esperanza y una declaración de seguridad. Hoy estarás conmigo. ¿Quién no le gustaría escuchar esa hermosa palabra? Esas hermosas palabras de parte de Jesús. No te preocupes. Si tan solamente creas en mí, depositas tu confianza en mí, hoy estarás conmigo. Gloria a Dios por esa hermosa presencia de Dios con nosotros. Esa es la presencia de Dios. Y esa es la frase, una frase con tanta esperanza y con mucha seguridad. Los que hemos creído en Él, debemos estar bien seguros, mis amados hermanos, que a partir de ese momento en que hemos confiado por fe y le hemos aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de nuestras vidas, a partir de ese momento estamos con Él. Gloria a Dios por esa promesa. No solamente eso, seguía transcurriendo el tiempo. Y la tercera vez que se abre la boca de Jesús es para decir lo siguiente: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Por favor, vaya al Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 26 al 27, y dice de esta manera: cuando Jesús vio a su madre y a su lado al discípulo a quien él amaba, dijo a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento, ese discípulo la recibió en su casa. Déjenme decirles algo. En el ambiente, en ese momento, lo único que hay es burla. Hay envidias. La muerte reina en ese momento. Fíjese que los saduceos y los fariseos, grupos contrarios, por cierto, que regularmente se odiaban, ahora estaban unidos a causa de su odio por Jesús. Ahora estaban unidos estos dos grupos para crucificar a Jesús. Todo es maldad. Hay un vacío de Dios en ese momento. Sin embargo, en lo alto de aquel madero, como una antorcha encendida de amor, brilla la misericordia y la gracia. Hay un hombre que está muriendo. Hay un hombre que está en agonía. Es el Hijo de Dios. Pero en ese momento se preocupa por aquellos que creen en Él. Se preocupa por aquellos que creen en Él y aquellos que se sienten solos. Aquellos que tienen mucha tristeza porque Él está partiendo a su Padre. Su palabra es parte de las enseñanzas que ya había impartido antes. ¿Saben lo que estaba diciendo Jesús con estas palabras? Que la salvación que vino a traernos no es un asunto individualista, sino es una experiencia comunitaria. Aún desde la cruz está preocupado por nuestra necesidad de comunidad y nos desafía a experimentar el maravilloso don de la hermandad. Mis amados hermanos, somos un ejército, somos un pueblo, somos un cuerpo, pero también somos una familia. Y mire lo que está diciendo Jesús. ¿Sabes qué? Él es tu hijo, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. La comunión, la comunidad, la familia. Con esta palabra, obviamente no estaba dándole autoridad a María. Más bien está dándonos a todos la oportunidad de vivir la fe en una hermosa comunión cristiana. En comunidad, el cristianismo no se vive aisladamente. El cristianismo se vive en comunidad. El cristianismo se vive en familia. Y para eso murió Jesús. Vivamos, mis amados hermanos, la unidad. Vivamos la unidad que emana de su muerte y de su resurrección, recordando esta palabra de Jesús a María y a su discípulo amado. Esta palabra es un llamado a vivir el cristianismo en comunidad.
Estemos unidos. Dejemos de discutir. Dejemos de pelear. Dejemos de vernos mal. Vamos a vivir el cristianismo. Vamos a vivir la muerte y la resurrección de Jesús en comunidad, como hoy estamos reunidos. Esa es la idea de Jesús en esta palabra. Sigue transcurriendo el tiempo. Jesús sigue en la cruz. Y la cuarta vez que abre su boca es para decir lo siguiente. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El versículo de Marcos, capítulo 15, versículo 33 y 34, dice de esta manera. Desde el mediodía y hasta la media tarde quedó toda la tierra en oscuridad. A las 3 de la tarde Jesús gritó a voz en cuello, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando vino la hora sexta, dice el texto de la palabra, que hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, hasta las 3 de la tarde. Eran las 12 del mediodía. Sin embargo, el día se oscureció. ¿Un eclipse tal vez? Algunos dicen que quizás la creación misma manifestaba su desacuerdo por lo que los hombres estaban haciendo con el Hijo de Dios. Pero las burlas continuaban. Baja de la cruz, decían. Baja de la cruz para que creamos en ti. Así le decían. Y miren, mis amados hermanos y amigos, nosotros ahora creemos precisamente porque no se bajó de esa cruz. Aunque tenía el poder para hacerlo, podría incluso destruir a todos los que se burlaban de él. Pero ni aún ahí fue vencido por el mal. Cumplió con su misión y experimentó lo que nosotros no hemos podido comprender, quizás. Su dolor físico. Quizás su dolor físico podemos sentirlo. Su dolor moral, por su madre, por sus seres queridos. El dolor por las burlas. Tal vez lo hemos experimentado ya. Pero el abandono de su padre es algo que ninguno de nosotros sabe lo que significa. Solo aquellos que lo rechazan y son separados de Dios podrán saberlo. Podemos decir que Jesús experimentó el infierno por nosotros. Él ya lo sabía. Él ya lo había dicho antes. Había ofrecido su vida para ello. Podemos no entenderlo del todo y aún así disfrutar de sus maravillosos beneficios. Él experimentó el infierno para darnos la gloria a nosotros. Esa palabra es una exclamación de dolor por ti y por mí. Esa palabra es una declaración de dolor, sí, de abandono. Miren, ya decíamos hace rato, ¿quiénes los habían abandonado? Los habían abandonado sus propios discípulos, ¿no? Los habían abandonado incluso su familia. ¿Cómo se sentía Jesús? Pero en este momento de la crucifixión, Él se siente abandonado por su Padre. Y es una interesante pregunta. ¿Qué pasó ahí? La Biblia dice que Dios es santo. Dios es santo y Él no puede permitir el pecado. Parece ser que en el momento cuando Él está en la cruz y Jesús está llevando todos los pecados del mundo, tus pecados y los míos, Dios le da la espalda, porque Él es santo. Es interesante que en la primera palabra le dice Padre. Aquí, ¿cómo le dice? Es interesante eso. La primera palabra le dice Padre, la relación, la comunión. Pero aquí ya no le dice Padre, aquí le dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? En ese momento está cargando todo el pecado del mundo, todos los pecados. Póngale usted ahí la mentira, la infidelidad, todos los pecados están ahí.
Y entonces su propio padre se aleja, le da la espalda y él se siente abandonado. En ese momento está llevando todos los pecados del mundo. ¿Sabe qué? Él experimenta el infierno en sí mismo para darnos la gloria a nosotros. Es interesante esto. Y podríamos seguir hablando de esa hermosa palabra de Jesús. Es una exclamación de dolor por ti y por mí. El tiempo sigue transcurriendo. Y su boca se abre la quinta vez para expresar lo siguiente: tengo sed. El texto de la palabra dice en Juan 19:28, dice así: después de esto, como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura, dijo: tengo sed. ¿De qué nos habla esa frase? ¿De qué nos habla esa palabra? Quiero decirles que es una declaración. Es una declaración de la humanidad de Jesús. De hecho, si se nos había olvidado, aquí nos recuerda la palabra, esta dimensión de la palabra, nos recuerda su encarnación. Jesús era humano 100%. No era un Dios disfrazado de humano, era Dios hecho hombre. Se limitó con todas las agravantes y su muerte fue la de un hombre con todo el dolor que esto implica. El Evangelio nos dice que el Señor pronunció esta palabra para que la Escritura se cumpliera. Es interesante esa porción bíblica, para que la Escritura se cumpliera. Entonces estamos ante la realidad, hermanos, de un plan detallado que se cumple a la perfección. Su muerte no fue un tropezón en el proyecto de Dios. Su muerte fue parte de ese proyecto de Dios. ¿Y sabe qué? Jesús tuvo sed para que nosotros no tengamos sed jamás. Para que tomemos del agua de vida, para que nunca jamás tengamos sed. Y Jesús tuvo sed. Él tuvo sed para que nosotros pudiésemos beber de esa agua viva y jamás tuviésemos sed. Es interesante que cuando Jesús dice, tengo sed, ¿saben lo que dice el texto? Que le llevaron vinagre mezclado, ¿verdad? Algunas versiones lo traducen que mezclado con mirra. ¿Saben qué era eso? Era un analgésico para apaciguar el dolor y el sufrimiento de la cruz. Qué interesante. La Biblia dice que Jesús no quiso beberlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús quería experimentar todo el dolor posible para que tú no sufrieras. Él no quiso calmar su dolor. Él dijo, yo quiero experimentar el dolor a plenitud para que tú experimentes la vida en abundancia. Él experimentó el dolor a plenitud para que tú experimentes la vida a plenitud. Por eso no quiso beber. Ahora ustedes estarán pensando, qué misericordiosos estos soldados. Qué misericordiosos de estos soldados que le llevan algo para que no tenga mucho dolor. ¿Saben qué? No fue misericordia. De hecho, ellos no pensaban en el bienestar del hombre, del que estaba colgado en la cruz. Ellos estaban pensando en su bienestar. Se creía que quienes estaban en la cruz muriendo tenían gritos tremendos. Y eso
No era agradable a los oídos de los soldados. Por eso cuando un criminal estaba en la cruz e iba a ser crucificado, eran gritos devastadores. Entonces los soldados tenían preparados para calmar el dolor y que no gritaran un poco, ¿no? Pero no para bien del crucificado, sino para el bien de ellos, porque no querían ruidos. Eso pensaban hacer con Jesús, pero Jesús lo rechazó. Jesús no lo tomó, porque Él experimentó el dolor a todo lo que daba, para que tú y yo pudiésemos tener vida eterna. Es lo grandioso de esta palabra. Ahora, cuando dice que para que la escritura se cumpliera, es interesante, hermanos y amigos. Pero en el proceso de la muerte de Jesús en la cruz, se cumplieron más o menos 29 profecías en tan solamente el proceso de la crucifixión de Jesús, en esas horas. 29 profecías. Y el hermano quien dirigía nos leyó parte de esa profecía. La profecía decía que un amigo de uno de ellos lo iba a entregar. ¿Y cuándo sucedió eso? En la última cena, ¿no? Dijo que repartirían sus vestidos. Así fue. Dijo que le pondrían vinagres. Así fue. 29 profecías se cumplieron en ese lapso de la muerte de Jesús. Es decir, que todo lo que había sido profetizado por Jesús se estaba cumpliendo al pie de la letra. ¿Y sabe por qué? Porque ese es el proyecto que Dios tiene para todos nosotros. Ese proyecto, el reino de Dios, vida eterna para todos aquellos que crean en Él. Amén. Gloria a Dios. Y por eso estamos aquí. Por esa maravillosa obra del Señor Jesús. Me quedan 2 expresiones más de Jesús. Continuaba el tiempo, transcurriendo. Y la 6ª vez que se abre la boca de Jesús es para decir la siguiente frase: consumado es. Dice el versículo de la palabra de Dios en Juan 19:30, dice así: había allí una vasija llena de vinagre, así que empaparon una esponja en el vinagre, la pusieron en una caña y se la acercaron a la boca. Al probar Jesús el vinagre dijo: todo se ha cumplido. La versión 60 dice: consumado es. Qué interesante palabra. Miren, Él había prometido morir por todos. Él iba a hacer una obra completa. Jesús no se entregó un poco. Jesús no dio una parte de su vida. Jesús se entregó completamente por nosotros. Y ahora nosotros podemos experimentar los beneficios de su obra. Él dijo: todo está cumplido. No tenemos que causarnos dolor a nosotros mismos. No tenemos que infligirnos sufrimiento para convencerlo. No tenemos que golpearnos en nuestras espaldas. No tenemos que completar la obra de Cristo. Cristo cumplió su obra completamente. Usted no tiene que hacer más cosas. Usted no tiene que ir cargando con más cosas y caminar muchos kilómetros para que Dios lo tome en cuenta. Jesucristo dijo: consumado es, la obra está completa. No tienes que hacer más. Solo tienes que venir rendido a los pies de Jesús. Solamente tienes que humillarte y arrepentirte y decirle: Señor, reconozco que tú moriste en la cruz por mí. ¿Sabe? Él se entregó completamente por nosotros. Él nos amó tanto que antes de que nosotros naciéramos, ya estábamos allí planeado en el corazón de Dios.
Esta es una declaración de propósito. La palabra consumado es una palabra que se usaba en aquel tiempo. De hecho, es esa palabra que aparece ahí en esa imagen. Algunos dicen que puede decir teteleste o tetelestai. Era una palabra griega que se usaban en aquel tiempo. ¿Para qué? Se usaba con varios propósitos, pero este era un propósito principal. Cuando alguien, por ejemplo, tienes un peón y que había acabado su trabajo que le habías encomendado, él venía ante su patrón y le decía, tetelestai, mi trabajo lo he concluido. La obra que me diste que hiciera, ya lo hice, tetelestai. O también, cuando alguien en aquellos tiempos, pues no tenían que comer y venía con su patrón y le decía, dame de comer y pónmelo ahí a la cuenta, ahí a la lista, anótamelo. Cuando ese hombre venía y pagaba lo que debía, le sellaba ahí, le ponía el sello, y el sello principal decía, tetelestai. Es decir, la deuda está pagada. La deuda está cancelada. Y se iba feliz el hombre con su, no sé, vamos a decirlo así, con su papel, ¿no? Con su sello. Tetelestai, ya pagué. La deuda ya está cancelada. ¡Wow! Pues esa es la palabra que Jesús usó ahí en la cruz. Tetelestai. Consumado es. ¿Sabe? Eso nos debe llenar de alegría, de gozo, porque Jesús acabó la obra, cumplió la obra a la perfección. Su Padre le había dicho y lo había enviado con una misión. Y Jesús en muchas ocasiones dijo, yo estoy aquí para hacer la voluntad de mi Padre y voy a terminar la obra que Él me dijo que yo hiciera. Y sabe que lo estaba terminando en la cruz del Calvario, diciendo, consumado es. Y por último, la última palabra, la última vez que se abre la boca de Jesús es para decir esto: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Nota el texto de la palabra en Lucas 23:46. Entonces Jesús exclamó con fuerza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Esta séptima frase me recuerda algo. Yo dije hace rato, ¿cómo inició, cómo abrió ese tiempo en la cruz Jesús con la primera palabra? ¿Cómo empezó? Padre. En medio, cuando dijo Dios mío, no dijo Padre, dijo Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ahora en el último momento, otra vez está diciendo Padre. ¿Sabe qué? Esa es la verdadera comunión. A eso vino Jesús, a reconciliar el hombre con Dios, para que usted y yo podamos llamarle Padre, para que usted y yo podamos llamarle Papá. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Ahora en esta última frase dice Padre. Esto nos lleva a pensar que tú puedes llegar a este punto de decirle papá a Dios. Él es tu Padre. Él quiere ser tu Padre. Y tú puedes acercarte y ponerte entre sus brazos. Ahora hay otra cosa importante en el texto. Padre, en tus manos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús sabía que podía acercarse a su Padre y dejarse en las manos de su Padre. Tú tienes que aprender, mi estimado hermano y hermana, amigo, que estás aquí. Tú tienes que aprender a dejar tu vida en las manos de Dios. ¿En quién estás dejando tu vida? ¿En quién estás dejando tu propia vida, tu proyecto de vida, tus planes, tu familia? ¿En quién lo estás depositando?
Hoy vivimos tiempos de incertidumbre, vivimos tiempos complicados. Y el único que nos entenderá, el único que nos va a recibir, el único que entiende tu dolor, porque Él sufrió también el dolor, es Jesús. Y por eso tienes que venir ante Él y decirle: Padre, en tus manos encomiendo mi vida. Aquí está mi vida. Yo no puedo más, pero tú sí puedes. Eso nos enseña Jesús. Jesús voluntariamente está ofreciendo su vida. No lo mataron, no lo crucificaron, no lo sentenció Pilato, Herodes, Caifás, Judas. No, Él mismo. Por eso Jesús no fue un mártir. Los mártires siempre dan su vida sin su permiso. Les son quitadas sus vidas, son asesinados. Pero Jesús no fue así. Jesús pudo haber detenido el dolor, pero mire lo que dice Juan 10:18. Nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volverla a tomar. Esa orden recibí de mi Padre. Gloria a Dios, en este momento Él está entregando voluntariamente su vida. No se la están quitando. No se la están quitando. Él voluntariamente la está dando por ti y por mí. Gloria a Dios por eso. Tengo la autoridad para entregarla cuando quiera, dice Jesús. Nadie mató a Jesús. Nadie le quitó la vida a Jesús. Nadie mató a Jesús en contra de su voluntad. Por eso decimos que Él no es un mártir. No fueron los clavos que detuvieron a Jesús en la cruz. Fue su amor por ti y por mí. En medio de la tiniebla que prevalecían en ese momento, otros sucesos extraordinarios acontecieron. ¿Se acuerdan? El velo del templo se rasgó como un símbolo de su entrada hasta el lugar santísimo para ofrecerse en sacrificio. Las puertas están abiertas para que también nosotros entremos. ¿Sabe qué? El centurión romano, con todo y su rudeza e insensibilidad, le reconoce como Dios en estas últimas palabras. ¿Se acuerdan? Ahí ve usted el texto y dice, después de que escucha estas palabras y mira lo que sucede, dice: este verdaderamente era el Hijo de Dios. Entonces, este centurión romano en ese momento reconoce. El Señor sigue en su diálogo íntimo con su Padre y le dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Él se depositó en las manos de Dios y con ellos nos depositó a todos nosotros, a quienes hemos creído en Él y le seguimos. Experimentamos el cuidado de sus manos. Esta es una declaración de victoria de parte de Jesús. Apenas el Señor entregó su espíritu, una persona se convierte. Este centurión romano, el poder que desde entonces se ha manifestado, sigue salvando vidas ahora. Una vez más, como cada año, enfrentamos estas frases cargadas de enseñanza, desafío y amor. Pero no podemos dejar de experimentar, mis amados hermanos, este sentido de luto por lo que aquel día sucedió. ¿Qué hacemos ahora nosotros ante su muerte? ¿Saben qué es lo que deberíamos hacer? Pues disfrutar, mis amados hermanos, disfrutar de los beneficios de su muerte, experimentar la vida a plenitud. No busques salvarte, deja que Él te salve. Él ya pagó todo por ti. Lo único que tienes que hacer es postrarte ante la grandeza de su amor. Lleno de gratitud, lleno de sometimiento, de humildad, por todo lo que el Señor ha hecho. En este momento, cuando Jesús está en la cruz, el único que está feliz ahí, aparte de todos los sacerdotes y todo el pueblo, pero hay alguien que está brincando de felicidad, es Satanás. Él piensa que en este momento Él ha salido victorioso.
Pero se está cumpliendo aquí lo que aquel versículo tan interesante en Génesis 3:15, cuando Dios le dice a la serpiente y a la simiente de la mujer, que le dice, la serpiente, la simiente de la serpiente te va a herir el calcañar, pero tú, la simiente de la mujer, la herirá en la cabeza. En este momento de la cruz, Satanás dice, lo he logrado, he ganado, ya tengo la victoria, vencí a Jesús, vencí a la simiente de la mujer. Pero ¿qué cree? No. Cuando Jesús estaba diciendo esto, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿sabe qué? Estaba iniciando la victoria de Cristo Jesús. En la cruz del Calvario, ahí estaba la victoria de Cristo Jesús. Él estaba muriendo, pero estaba dándonos la victoria. ¿Sabe qué? Venga a celebrar el próximo domingo la resurrección. ¿Sabe por qué? Porque Jesucristo ha vencido. Venció al enemigo más cruel del ser humano, la muerte. Y Él murió para que nosotros tengamos vida. En esta noche yo quiero hacerle una invitación. Usted escuchó una reflexión sobre estas 7 frases. Pero estas 7 frases no harán nada si usted no reconoce en este momento que es Jesús quien murió por ti. Si tú estás aquí por primera vez, por segunda vez, tercera vez, y sientes que hoy Dios te habló y que no has experimentado esa presencia de Jesús en tu corazón, ¿sabes qué? En este momento tú lo puedes hacer. Yo quiero orar por ti. Quiero pedirle a Dios por tu vida. ¿Sabes? Quizás has venido a la iglesia, has estado aquí, pero no has experimentado ese amor y esa gracia de Cristo. Si no ha sucedido eso, yo quiero invitarte para que hoy tú lo hagas.